Aquella noche, cuando la puerta del dormitorio se cerró con tal estruendo que el portarretratos cayó de la pared y se hizo añicos, me di cuenta de que había llegado a mi límite. Las palabras de mi hija aún resonaban como puñales en mis oídos. Tu casa apesta a fracaso, mamá. Apesta a gente que no logró nada en la vida, y estoy harta de eso. Me voy a vivir con mi suegra, al menos ella es rica. Me quedé allí, paralizada en el pasillo, mientras escuchaba el ruido del auto alejándose. Mis piernas temblaban, pero mi corazón estaba aún más roto que el vidrio quebrado en el suelo. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Rebeca, tengo 63 años, y esta es la historia de cómo mi única hija me despreció de la peor forma posible, pero terminó descubriendo que subestimar a una madre puede ser el error más grande que alguien puede cometer en la vida. Siempre fui de esas mujeres que enfrentan el mundo con sus propias manos. Desde que mi esposo Ricardo nos dejó, cuando Jimena tenía solo 8 años, asumí sola las cuentas, las responsabilidades y los sueños que habíamos construido juntos. No fue fácil. Trabajé como trabajadora del hogar durante años, saliendo de casa aún de noche y volviendo cuando las estrellas ya estaban en el cielo. Mis manos, que antes eran suaves como Jimena siempre comentaba de niña, se fueron volviendo ásperas, marcadas por el trabajo pesado y los productos químicos. Nuestra casa era pequeña, sí, 2 dormitorios, una cocina apretada, un baño que siempre necesitaba algún arreglo. El piso de cerámica barata tenía algunas grietas que yo cubría con tapetes coloridos que yo misma hacía en las raras horas libres. Las paredes necesitaban una nueva pintura hacía años, pero siempre había una cuenta más urgente, un material escolar que Jimena necesitaba, unos tenis nuevos porque los antiguos ya estaban rotos. Aún así, yo estaba orgullosa de nuestro rinconcito. Estaba limpio, ordenado, y había sido conquistado con el sudor de mi frente. Cada mueble de esa casa, cada objeto, contaba una historia de sacrificio y superación. El refrigerador viejo que había comprado en 12 pagos. El sofá de segunda mano que había reformado, cambiando la tela y arreglando la espuma con mis propias manos. La mesa de la cocina que había lijado y pintado, transformando un mueble desechado en algo bonito de nuevo. Jimena creció en esa realidad. Al principio, parecía entender nuestras limitaciones. Cuando sus amigas tenían juguetes caros y ella no, yo le explicaba con paciencia que nuestro dinero necesitaba ser usado para cosas más importantes. Un día, hija, vamos a tener más, le decía, y ella aceptaba con esa sonrisa de niña que aún no conoce la maldad del mundo. Las cosas comenzaron a cambiar cuando entró en la adolescencia. El deseo de tener lo que los otros tenían se hizo más fuerte. Los comentarios comenzaron sutilmente. Mamá, la casa de Alejandra tiene 3 pisos, o la mamá de Verónica le compró un celular nuevo. Yo tragaba saliva e intentaba explicar nuestra situación, pero cada vez más veía esa expresión de desilusión en su rostro. Fue en la universidad que todo empeoró por completo. Jimena consiguió una beca parcial para estudiar administración de empresas, y yo me desvivía para pagar el resto de la mensualidad. Hacía limpiezas extras los fines de semana, aceptaba cualquier trabajo que apareciera. Hubo días en que comí solo pan con margarina para que ella pudiera tener dinero para el transporte y para su almuerzo en la universidad. Recuerdo un día en que llegó a casa con los ojos brillantes. Había sido invitada a una fiesta en la casa de una compañera rica. Gasté lo que no tenía para comprarle un vestido bonito, de esos que ella había visto en las vitrinas de las plazas comerciales. Cuando salió esa noche, hermosa como siempre fue, sentí una mezcla de orgullo y aprensión. Algo me decía que ese mundo nuevo que se abría para ella podría separarnos. Fue en esa fiesta que conoció a Mauricio, el hijo de una empresaria exitosa del sector inmobiliario. Él estudiaba en la misma universidad, pero en la carrera de economía.
Cuando Jimena lo trajo a conocer nuestra casa por primera vez, noté inmediatamente la mirada de juicio que le lanzó a nuestra modesta sala. Se sentó en la orilla del sofá, como si tuviera miedo de contaminarse con nuestra sencillez, y cuando le ofrecí un café, lo rechazó educadamente, pero con una expresión que decía más de lo que las palabras podrían expresar. Aún así, recibí al muchacho con toda la educación que mi madre me enseñó. Después de todo, si a mi hija le gustaba, yo haría el esfuerzo de que a mí también. En el fondo, deseaba que él viera más allá de las apariencias y valorara a la chica increíble que yo había criado. A lo largo de los meses siguientes, el comportamiento de Jimena fue cambiando gradualmente. Comenzó a pasar más tiempo en casa de Mauricio, volviendo a casa solo para dormir, y a veces ni siquiera eso. Cuando estaba en casa, se quejaba de todo, del ruido de la lavadora antigua, del olor del producto de limpieza que yo usaba, del ventilador que hacía ruido porque una de las aspas estaba torcida. Yo intentaba conversar, intentaba hacerla ver el valor de las cosas sencillas, pero era como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. La niña dulce que un día cantaba conmigo mientras yo lavaba los platos se había transformado en una extraña que apenas me miraba a los ojos. Fue cuando conocí a doña Isabel, la madre de Mauricio. Apareció en nuestra casa una tarde de domingo, manejando un auto importado que desentonaba completamente con nuestra calle sencilla. Salió del auto como quien pisa territorio peligroso, mirando a su alrededor con desconfianza. Usaba joyas que, estaba segura, valían más que todo lo que yo poseía. Jimena la recibió con una animación que hacía mucho tiempo no demostraba conmigo. Las dos conversaron como viejas amigas, hablando de marcas, de viajes, de restaurantes caros que yo conocía solo de oídas. Yo me quedé allí, en la cocina, preparando un café y escuchando cada palabra, sintiéndome cada vez más pequeña, cada vez más insignificante. Cuando finalmente me uní a ellas en la sala, doña Isabel apenas disimuló su incomodidad. Miró mis manos marcadas por el trabajo y luego las uñas perfectamente hechas de Jimena, y algo en su mirada decía que estaba evaluando cuánto valía yo. Aparentemente, no mucho. Rebeca, ¿verdad? Jimena me ha hablado tanto de usted. Debe ser difícil criar a una hija sola, y más en estas condiciones. Hizo un gesto vago que abarcaba toda nuestra sala. No era una pregunta, era una constatación disfrazada de simpatía. Me tragué mi orgullo herido y respondí con educación. Sí, tiene sus desafíos, pero Jimena siempre ha sido motivo de mucho orgullo para mí. Ella sonrió, ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Claro, claro, es una chica especial. Merece lo mejor de la vida, ¿no es así? En ese momento, vi a Jimena mirar a doña Isabel con admiración, el tipo de mirada que un día me dirigía a mí. Y entendí, con una claridad dolorosa, que estaba perdiendo a mi hija no solo por Mauricio, sino por todo un mundo que yo jamás podría ofrecerle. Las visitas de doña Isabel se volvieron más frecuentes. Siempre traía regalos caros para Jimena, ropa de marca, perfumes importados, bolsas de diseñador. Con cada regalo, yo veía a mi hija alejándose más de mí y de la vida que habíamos construido juntas. Fue en una de esas visitas que doña Isabel soltó la noticia. Jimena, querida, ya hablé con Mauricio y decidimos. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Tenemos un cuarto de huéspedes que nadie usa, es grande, tiene baño propio. Estarías más cerca de la universidad, ahorrarías en transporte. Mi corazón se hundió en mi pecho mientras esperaba la respuesta de Jimena. Ella dudó por un momento, me miró rápidamente y luego sonrió a doña Isabel. Sería maravilloso, pero primero necesito hablar con mi mamá. Doña Isabel se encogió de hombros, como si mi opinión fuera una mera formalidad. Claro, querida, piénsalo bien, la oferta sigue en pie. Aquella noche, después de que doña Isabel se fue, intenté hablar con Jimena. Me senté a su lado en la cama y le pregunté si realmente estaba considerando la propuesta. Mamá entiende. La casa de ellos está a 10 minutos de la universidad. Ahorraría 2 horas de autobús al día, tiempo que podría usar para estudiar más.
Pero esta es tu casa, Ximena, tu hogar. Ella miró a su alrededor, a las paredes despintadas, al ropero antiguo, y suspiró. Sí, lo sé, pero tal vez sea hora de conocer otros ambientes. La palabra elegida fue como una bofetada. Ambientes. Como si nuestra casa, nuestro hogar, fuera solo un ambiente, y uno inadecuado. Aquella noche lloré bajito en mi cuarto, intentando no hacer ruido para que ella no me escuchara. Sabía que estaba siendo egoísta al querer mantenerla conmigo, pero también sabía que doña Isabel no estaba ofreciendo un cuarto por bondad. Había algo depredador en esa mujer, una voluntad de arrancar a Ximena de sus raíces, de hacerla olvidar de dónde venía. En las semanas siguientes, Ximena se mostró cada vez más distante. Pasaba días sin venir a casa, y cuando venía, apenas conversábamos. Yo la veía arreglando algunas pertenencias, llevando poco a poco sus cosas a la casa de doña Isabel, como si estuviera probando las aguas, viendo cómo sería vivir allí. Intenté de todo para reconquistar a mi hija. Hice sus platillos favoritos. Le compré un pequeño regalo con el dinero que había ahorrado para arreglar la regadera. Intenté iniciar conversaciones sobre los viejos tiempos, pero era como si hubiera una pared invisible entre nosotras, hecha de vergüenza y resentimiento. Un día llegué a casa más temprano del trabajo. Estaba exhausta, con dolor de espalda después de limpiar 3 casas diferentes. Todo lo que quería era un baño caliente y algunas horas de descanso antes de que Ximena llegara de la universidad. Pero cuando abrí la puerta, oí voces que venían de su cuarto. Me acerqué silenciosamente y me detuve cerca de la puerta entreabierta. Ximena estaba al teléfono, probablemente con Mauricio, y no sabía que yo estaba en casa. Lo sé, decía, riendo. Es horrible aquí. No te imaginas lo difícil que es dormir con ese colchón viejo. ¿Y el baño? Dios mío, tiene moho en las esquinas que no se quita por nada. Creo que voy a tener que quemar toda mi ropa cuando me mude por completo, porque está empezando a pegar el olor de este lugar. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, de respirar. Cada palabra era una puñalada. El olor de este lugar era el olor del jabón en polvo barato que yo usaba para lavar nuestra ropa, el olor del producto de limpieza que yo pasaba religiosamente todos los días para mantener nuestra casa limpia incluso con todas las dificultades. Me da vergüenza, ¿sabes? El otro día, Daniela me preguntó dónde vivía y le di una dirección falsa. No quería que nadie de la universidad supiera que vivo aquí. Sentí las lágrimas calientes bajando por mi rostro, pero no hice ningún sonido. Me alejé lentamente de la puerta y salí de casa. Caminé sin rumbo por las calles del barrio, intentando procesar el dolor que sentía. Mi propia hija estaba avergonzada de mí, de la casa que yo había conseguido con tanto sacrificio, de la vida que yo había construido para las dos. Cuando volví, horas después, fingí que no había escuchado nada. Saludé a Ximena con normalidad. Pregunté sobre su día. Serví la cena como si todo estuviera bien. Pero por dentro, algo había cambiado. Una semilla de resentimiento había sido plantada, y yo no sabía cómo impedir que creciera. En las semanas siguientes, Ximena estuvo cada vez más ausente. Dormía en casa solo 1 o 2 veces por semana, siempre con esa expresión de quien está haciendo un gran sacrificio. Yo observaba, impotente, mientras ella se alejaba cada vez más. Y entonces llegó aquella noche. Yo estaba en la sala, viendo un programa de cocina en el televisor viejo que teníamos, cuando oí el ruido. Primero, la puerta principal cerrándose con fuerza. Después, pasos pesados por el pasillo. Y luego, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose violentamente en el cuarto de Ximena. Me levanté, con el corazón acelerado, y fui hasta allí. Me detuve en la puerta y vi a mi hija tirando ropa dentro de 2 maletas grandes abiertas sobre la cama. Sus movimientos eran frenéticos, rabiosos, como si cada prenda representara un pedazo del pasado que ella quería arrancar de sí misma. «¿Ximena? ¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz delatando mi nerviosismo. Ella se volteó hacia mí y la mirada que me lanzó me hizo retroceder un paso. Era una mirada de puro desprecio,
como si yo fuera algo desagradable que había encontrado debajo de su zapato. Me voy, mamá, de una vez por todas. Pero, ¿por qué? ¿Sucedió algo? Ella soltó una risa seca, sin humor. Sucedió la vida, mamá. Desperté. Miré este lugar, esta casa, y me di cuenta de que no aguanto más. Tu casa apesta a fracaso, mamá. Apesta a gente que no logró nada en la vida. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Intenté respirar, pero era como si todo el aire hubiera sido succionado del cuarto. Ximena, esta casa es nuestro hogar. Es todo lo que conseguí darte, con mucho trabajo. Ella puso los ojos en blanco, impaciente. Y eso es lo que tú no entiendes, mamá. Merezco más que esto. Merezco más que esta casa cayéndose a pedazos, este barrio humilde, esta vida mediocre que tú elegiste para las dos. ¿Que yo elegí? Repetí, incrédula. ¿Tú crees que yo elegí quedar viuda a los 35 años? ¿Que yo elegí criarte sola, sin ayuda de nadie? ¿Que yo elegí limpiar la casa de otros para poder darte comida y educación? Otras personas pasaron por dificultades y vencieron en la vida, replicó, continuando a tirar ropa en la maleta. Mira a la mamá de Mauricio. Ella también comenzó desde abajo y hoy tiene una empresa, una casa maravillosa, auto importado. Tú te acomodaste, mamá. Te conformaste con esta vida de derrotada. Cada palabra era una puñalada en mi pecho. Mi propia hija llamándome derrotada, fracasada. La niña por quien yo había sacrificado todo, para quien yo había dado cada gota de mi sudor y cada pedazo de mi corazón. Me voy a vivir con doña Isabel y Mauricio, continuó, cerrando una de las maletas con fuerza. Allá es una casa de verdad, de gente ganadora. Allá puedo recibir a mis amigos sin morirme de vergüenza. Allá puedo finalmente ser quien nací para ser. ¿Y quién naciste para ser, Ximena? Pregunté, mi voz baja, casi un susurro. Ella se detuvo por un momento, me miró de arriba abajo y respondió con frialdad. Alguien mejor que tú, sin duda. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No era solo el corazón roto de una madre rechazada. Era como si una represa se hubiera roto, liberando años de rencor reprimido, de sacrificios no reconocidos, de amor no correspondido. Vete, dije simplemente. Ella pareció sorprendida por mi reacción. Tal vez esperaba lágrimas, súplicas, intentos desesperados de hacerla quedar. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Sal de mi casa. Si es tan terrible, si apesta tanto a fracaso, entonces vete, ahora. Ella terminó de cerrar la segunda maleta, mirándome con una mezcla de sorpresa y desprecio. Eso es exactamente lo que voy a hacer, y puedes estar segura de que no voy a volver. Observé en silencio mientras ella arrastraba las maletas por el pasillo. En la puerta de la sala aún se volteó, como si esperara que yo cambiara de opinión en el último momento, que suplicara para que se quedara. Pero no hice nada de eso. Me quedé allí, parada en medio del pasillo, sintiendo las lágrimas bajar silenciosamente por mi rostro. Cuando la puerta se cerró de golpe, el portarretratos con nuestra foto cayó de la pared y se hizo añicos en el suelo. Era una foto antigua, de cuando ella tenía unos 10 años. Estábamos en la playa, abrazadas, sonriendo a la cámara. Fue nuestro único viaje juntas, fruto de un año entero ahorrando cada centavo. Me agaché y tomé la foto entre los pedazos de vidrio. Miré aquellos rostros sonrientes y me pregunté en qué momento todo había comenzado a salir mal. ¿En qué momento mi niña dulce se había transformado en aquella extraña, llena de amargura y desprecio? No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cocina, mirando a la nada, repasando mentalmente cada momento de nuestra vida juntas, buscando entender dónde me había equivocado. ¿Será que había sido muy permisiva? ¿O tal vez muy rigurosa? ¿Será que debería haber trabajado aún más, hecho sacrificios aún mayores para darle la vida de lujo que tanto deseaba? Pero en algún momento de la madrugada, entre una taza de té y otra, algo cambió dentro de mí. Una voz pequeña, pero firme, comenzó a hacerse escuchar. Una voz que decía que yo no había hecho nada malo, que había dado lo mejor de mí,
siempre, que el problema no era yo, ni nuestra casa, ni nuestra vida sencilla. El problema era que Jimena había sido seducida por valores vacíos, por apariencias, por una idea distorsionada de lo que realmente importa en la vida. Y fue allí, en aquella cocina pequeña que ella tanto despreciaba, donde tomé una decisión. No me quedaría lamentándome. No me ahogaría en lágrimas de autocompasión. Era hora de pensar en mí, por primera vez en muchos años. Era hora de mostrarle a mi hija, y principalmente a mí misma, que una casa sencilla no es una casa de fracasados. Que manos callosas por el trabajo no son manos de derrotados. Que una vida modesta, vivida con dignidad y honestidad, es una vida que vale la pena ser vivida. Cuando el sol salió, yo ya tenía un plan que cambiaría todo, no solo para mí, sino también para Jimena. Lo que ella no sabía era que, al irse dando el portazo, había despertado en mí una fuerza que yo misma desconocía. Y esa fuerza iba a sorprender a todos, incluso a mí misma. Aquella mañana, me levanté más temprano de lo habitual. A pesar de la noche en vela, no sentía sueño. Era como si una nueva energía corriera por mis venas, alimentada no por la rabia o el resentimiento, sino por una determinación fría y calculada que yo nunca había experimentado antes. La primera cosa que hice fue llamar a todas las casas donde trabajaba como trabajadora del hogar. Una por una, expliqué que necesitaba una pausa, que estaba pasando por problemas personales. La mayoría entendió, aunque algunas patronas me dejaron claro que no podrían garantizarme el puesto cuando volviera. No me importó. Por primera vez en años, no estaba pensando en seguridad, en estabilidad, en supervivencia. Estaba pensando en transformación. Enseguida, agarré todos los ahorros que había guardado a lo largo de los años. No era mucho, unos pocos miles de pesos que ahorré centavo por centavo para emergencias. Siempre pensé que ese dinero sería para una enfermedad grave, para un problema serio con la casa, o incluso para ayudar a Jimena si lo necesitaba. Nunca imaginé que lo usaría para mí misma, para mi propia revolución silenciosa. Con el dinero en mis manos, salí de casa con un propósito claro. Mi primera parada fue en una tienda de materiales de construcción. Compré pintura, masilla, lija, pinceles, rodillos, todo lo que necesitaba para transformar las paredes despintadas de mi casa. Elegí colores claros y luminosos, un amarillo suave para la sala, un verde agua para la cocina, un azul sereno para los cuartos, colores que traían vida, que alejaban la sensación de derrota que Jimena había señalado. De regreso a casa, pasé por una tienda de muebles usados que conocía bien. El propietario, don Francisco, era un señor simpático que siempre me saludaba cuando yo pasaba camino al trabajo. Me reconoció inmediatamente. «Doña Rebeca, qué buena sorpresa». Vino a buscar algo específico. Miré alrededor de la tienda, a los muebles de diferentes estilos y épocas, y sonreí. De hecho, vine a ver si a usted no le interesa comprar algunos muebles míos. Él pareció sorprendido. ¿Se está mudando? No, don Francisco, me estoy renovando. Le expliqué lo que quería hacer. Vender algunos muebles antiguos, la mesa de la sala, algunas sillas, el sofá desgastado, para comprar piezas diferentes que le dieran un nuevo aire a mi casa. Él accedió a ir allí al día siguiente para evaluar lo que yo tenía para vender. De vuelta a mi casa, comencé el trabajo inmediatamente. Quité todos los cuadros de las paredes, removí los muebles del centro de la sala, cubrí el suelo con periódicos viejos. No era la primera vez que yo pintaba una casa. Lo había hecho algunas veces para complementar mis ingresos, pero era la primera vez que lo hacía para mí misma, por el simple placer de renovar el ambiente que era mío. Trabajé el día entero, deteniéndome solo para comer un sándwich rápido en el almuerzo. Cuando cayó la noche, la sala ya estaba con la primera mano de pintura. El olor a pintura fresca llenaba la casa, un olor que para mí no representaba pobreza o fracaso, como Jimena había dicho, sino renovación, un nuevo comienzo. Dormí exhausta aquella noche, pero con una sensación de propósito que no sentía hacía años. Por primera vez desde que Jimena se fue, no lloré antes de dormir.
No me quedé repasando sus palabras crueles en mi cabeza. Simplemente cerré los ojos y dormí, arropada por el cansancio físico y por la certeza de que estaba en el camino correcto. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Yo me levantaba temprano, trabajaba en la renovación de la casa hasta tarde y caía en la cama exhausta, pero satisfecha. Don Francisco vino, como prometió, y se llevó algunos de mis muebles antiguos, dejando a cambio una cantidad que, sumada a mis ahorros, me permitiría comprar algunas piezas nuevas. Una semana después de que Jimena se había ido, la transformación de la casa ya era visible. Las paredes tenían colores nuevos y vibrantes. Los pocos muebles que quedaban habían sido lijados y pintados. El piso había recibido una limpieza profunda y un nuevo brillo. Las cortinas viejas habían sido sustituidas por otras que compré en promoción, de una tela ligera que dejaba la luz entrar libremente. Pero yo sabía que la verdadera transformación necesitaba ser más profunda. No bastaba cambiar la apariencia de la casa. Yo necesitaba cambiarme a mí misma, la forma en que me veía, la forma en que encaraba la vida. Fue pensando en eso que tomé otra decisión importante. En lugar de volver al trabajo como trabajadora del hogar, decidí usar el resto de mis ahorros para hacer un curso rápido de costura. Siempre tuve habilidad con las manos, y en las pocas ocasiones en que tuve tiempo para coser algo, una colcha de retazos, una ropa sencilla para Jimena, sentí una satisfacción genuina. El curso duraba solo un mes, 4 horas al día. Para cubrir los gastos básicos durante ese periodo, vendí algunas joyas pequeñas que había guardado. Una cadenita de oro que gané de mis padres cuando cumplí 15 años, un par de aretes que Ricardo me dio cuando comenzamos a noviar. No fue fácil deshacerme de esos recuerdos, pero entendí que a veces es necesario soltar el pasado para abrazar el futuro. El curso fue una revelación. Descubrí que tenía un talento natural para la costura, especialmente para crear piezas decorativas para casa, cojines, colchas, cortinas. La profesora, doña Carmen, una señora de unos 70 años con manos ágiles y ojos perspicaces, notó mi habilidad rápidamente. «Rebeca, tienes un don», me dijo un día, observando un cojín que yo acababa de terminar con un patrón geométrico que creé sola. «¿Ya pensaste en hacer esto profesionalmente?» La idea nunca se me había ocurrido. Coser siempre fue solo un pasatiempo, algo que hacía por necesidad o en los raros momentos de ocio. «¿Cree que lo conseguiría?», pregunté insegura. Doña Carmen sonrió. «Estoy segura. Tus piezas tienen personalidad, tienen vida, y existe un mercado creciente para artesanía de calidad, ¿sabes? Personas que están cansadas de comprar cosas industrializadas, sin alma». Aquella conversación plantó una semilla en mi mente. En los días que siguieron, mientras continuaba transformando mi casa, comencé a investigar sobre el asunto. Visité ferias de artesanía, conversé con otras artesanas, entré en grupos de redes sociales dedicados al tema. Descubrí que doña Carmen tenía razón. Había un mercado para el tipo de trabajo que yo podría hacer. Al mismo tiempo, no tuve noticias de Jimena. Parte de mí esperaba que llamara, que pidiera volver, que se arrepintiera de las palabras duras que había dicho. Otra parte sabía que eso no sucedería tan pronto. El orgullo de ella, y el mío, que había despertado después de años dormido, creaba una barrera invisible entre nosotras. En lugar de consumirme pensando en eso, canalicé toda mi energía hacia mi proyecto de transformación. Cuando el curso de costura terminó, yo ya tenía un plan claro en mente. Usaría el cuarto que era de Jimena como mi taller. Transformaría ese espacio, que ahora representaba abandono y rechazo, en un lugar de creación, de renovación, de vida. Con la ayuda de don Francisco, que me vendió una mesa de trabajo usada a un precio amigable, y de doña Carmen, que me regaló retazos de telas diversas para que yo comenzara, monté mi pequeño espacio de trabajo. Compré una máquina de coser usada, pero en buen estado, y comencé a crear mis primeras piezas destinadas a la venta. Al principio, fue difícil. Trabajaba muchas horas, perfeccionando cada detalle, cada puntada, cada elección de color y textura.
A veces estaba tan absorta en el trabajo que me olvidaba de comer, de descansar. Pero era un cansancio diferente del que sentía cuando trabajaba como trabajadora del hogar. Era un cansancio que venía acompañado de satisfacción, de realización. Mi primera venta sucedió casi por casualidad. Una vecina, doña Luisa, vino a visitar para ver los cambios que yo había hecho en la casa. La noticia de la transformación ya se había esparcido por el barrio, y se encantó con un cojín que estaba sobre el sofá. ¡Qué linda, Rebeca! ¡Qué cosa más bella! ¿Dónde lo compraste? Yo lo hice, respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y timidez. ¿En serio? Ella tomó el cojín, analizando los detalles, el acabado perfecto, el patrón único. Rebeca, esto podría venderse en una boutique. ¿Ya pensaste en comercializarlo? Fue así que recibí mi primer pedido. 3 cojines para la sala renovada de doña Luisa. Ella pagó por adelantado, lo que me permitió comprar más materiales, expandir mis posibilidades. Cuando entregué el pedido, ella quedó tan satisfecha que se lo mostró a otras amigas, que también se interesaron. En pocas semanas, yo ya tenía una pequeña cartera de clientes. Fue doña Carmen quien me incentivó a dar el siguiente paso: crear una página en las redes sociales para mostrar mi trabajo. Hoy en día, es así como las personas encuentran productos artesanales de calidad, explicó. Como yo no tenía mucha familiaridad con la tecnología, pedí ayuda a la hija de doña Luisa, una joven de 20 y tantos años que entendía del asunto. La página Arte en Casa por Rebeca nació una tarde de domingo, 3 meses después de que Jimena se había ido dando el portazo. Las primeras fotos eran sencillas, tomadas con mi celular antiguo, pero mostraban la esencia de mi trabajo, piezas únicas, hechas con cuidado y amor, que transformaban ambientes comunes en espacios especiales. Para mi sorpresa, la página comenzó a ganar seguidores rápidamente. Al principio eran solo conocidos, amigos de amigos, pero pronto el alcance se expandió. Comencé a recibir mensajes de personas de otros barrios, preguntando si enviaba a otras regiones de la ciudad, queriendo saber precios, plazos, posibilidades de personalización. 6 meses después de la partida de Jimena, mi vida había cambiado completamente. Mi casa, antes blanco de desprecio y vergüenza para mi hija, ahora era mi tarjeta de presentación, mi showroom. Clientes venían hasta mí para conocer mi trabajo personalmente, para ver cómo mis creaciones quedaban en un ambiente real. Y en lugar de vergüenza, yo sentía un orgullo inmenso al abrir la puerta e invitar a esas personas a entrar. El cuarto que había sido de Jimena ahora era un taller completo, con estantes llenos de telas coloridas, una mesa de corte más grande y mejor, una máquina de coser nueva, comprada con la ganancia de las ventas. Las paredes estaban decoradas con cuadros de tela que yo misma había hecho, cada uno representando una fase diferente de mi jornada de autodescubrimiento. Financieramente, yo estaba en una situación mucho mejor que cuando trabajaba como trabajadora del hogar. No era rica, ni de lejos, pero por primera vez en la vida no necesitaba contar cada centavo para llegar al fin de mes. Podía darme pequeños lujos, una cena afuera de vez en cuando, un corte de cabello en un salón mejor, un par de zapatos nuevos, no porque los antiguos estuvieran rotos, sino simplemente porque yo quería. Más importante que eso, sin embargo, era cómo me sentía por dentro. La mujer insegura y sumisa, que aguantaba desplantes y humillaciones en silencio, que vivía solo para servir a los demás, había quedado atrás. En su lugar, surgió una Rebeca que se respetaba, que tenía orgullo de su propio trabajo, que sabía su valor. Fue en ese momento de mi vida, cuando finalmente había encontrado mi camino, que Jimena volvió a aparecer. Era una tarde de sábado, yo estaba terminando una colcha encargada por una clienta de un barrio lujoso de la ciudad, cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, mi hija, pero tan diferente de la joven arrogante que se había ido dando el portazo meses antes. Jimena estaba más delgada, con ojeras visibles bajo los ojos. Su cabello, que siempre fue su orgullo, parecía opaco, sin vida. Pero fue la mirada lo que más me impresionó. Ya no había aquel desprecio, aquella superioridad.
En su lugar vi incertidumbre, tal vez arrepentimiento y definitivamente sorpresa al ver los cambios en la fachada de la casa. «Mamá», dijo, la voz temblorosa. «¿Yo puedo entrar?» Dudé por un momento. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, que ella siempre sería bienvenida. Pero otra parte, la nueva Rebeca que había aprendido a valorarse, sabía que las cosas no podían simplemente volver a ser como antes, que necesitábamos una conversación franca, de límites claros, de respeto mutuo. «Puedes», respondí finalmente, abriendo más la puerta. «Pero tenemos mucho de qué hablar». El shock de ella al entrar en la casa fue visible. Sus ojos recorrieron la sala, completamente transformada. Las paredes de color vibrante, los muebles nuevos, mis creaciones artesanales dando vida y personalidad al ambiente que ella un día llamó apestoso y fracasado. «Dios mío, mamá, la casa está bellísima», murmuró, pareciendo genuinamente sorprendida. «¿Qué pasó aquí?» «Muchas cosas cambiaron desde que te fuiste, Jimena», respondí, indicando el sofá para que ella se sentara. Era un sofá nuevo, cómodo, cubierto por una manta que yo misma había hecho, en tonos de azul y verde que combinaban perfectamente con las paredes. Ella se sentó en la orilla, como si no supiera bien cuál era su lugar allí. Por un momento, recordé cómo Mauricio se había sentado en esa misma posición la primera vez que vino a nuestra casa, como si tuviera miedo de contaminarse con nuestra pobreza. La ironía no se me escapó. «¿Quieres un café?», ofrecí, más por hábito que por cualquier otra cosa. Ella asintió, aún mirando a su alrededor, absorbiendo cada detalle de la transformación. En la cocina, mientras preparaba el café, respiré hondo varias veces. Necesitaba mantenerme tranquila, centrada. No podía dejar que las emociones, el rencor aún no completamente curado, la esperanza de reconciliación, el orgullo herido, dictaran el tono de la conversación que estábamos a punto de tener. Volví a la sala con 2 tazas de café, servidas en un juego que había comprado recientemente, sencillo pero elegante. Me senté en un sillón frente a ella. «Entonces», comencé, después de que tomamos algunos sorbos en silencio, «¿qué te trae por aquí después de tanto tiempo?» Jimena miró la taza en sus manos, como si buscara las palabras correctas en el fondo del café. «Yo ya no estoy viviendo con doña Isabel y Mauricio», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «¿Qué pasó?» Ella levantó los ojos y pude ver lágrimas formándose. «Todo lo que parecía perfecto era solo fachada, mamá. La casa hermosa, los muebles caros, el auto importado, todo eso venía con un precio que yo no imaginaba». Me contó entonces cómo la vida en la casa de doña Isabel se había transformado en una pesadilla lentamente. Cómo la suegra perfecta se había revelado una persona controladora, mezquina y manipuladora. Cómo Mauricio, que parecía tan amable y amoroso, era en realidad un hombre mimado e inmaduro, incapaz de tomar decisiones sin consultar a su madre. Al principio, todo parecía un sueño, Jimena explicó, secando una lágrima. El cuarto enorme, el baño con hidromasaje, las comidas servidas como en un restaurante de lujo. Pero pronto doña Isabel comenzó a cobrar por todo eso. No con dinero, sino con otras monedas. Mi libertad, mi privacidad, mi dignidad. Me contó cómo doña Isabel comenzó a controlar sus horarios, a cuestionar su ropa, a criticar su modo de hablar, de comer, de ser. Cómo Mauricio, en lugar de defenderla, se alineaba siempre con su madre, repitiendo que Jimena debía estar agradecida por la oportunidad de vivir en aquel ambiente refinado. Y lo peor, continuó la voz embargada, fue cuando descubrí que hablaban de ti a tus espaldas, se reían de tu ingenuidad, de tu conformismo. Fue cuando me di cuenta de qué tipo de personas eran realmente. Escuché todo en silencio, sin interrumpir. Parte de mí sentía una satisfacción amarga. ¿No era esto lo que yo había previsto desde el principio? Pero otra parte dolía por ella, por el sufrimiento que yo podía ver estampado en su rostro.
Anoche tuvimos una pelea fuerte, concluyó. Doña Isabel dijo que yo era una ingrata, que había desviado a su hijo del camino correcto, que yo nunca sería lo suficientemente buena para la familia de ellos porque yo venía de una familia de perdedores. Sus últimas palabras hicieron que mi estómago se encogiera. Eran casi las mismas que Jimena había usado contra mí aquella noche. ¿Y qué hiciste?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Dije que ella estaba equivocada, que mi mamá no era perdedora, que mi mamá me había criado sola, con dignidad, con amor, cosa que ella, con todo el dinero del mundo, no había sido capaz de hacer con su propio hijo. Me quedé sorprendida con sus palabras. No esperaba esa defensa, no después de todo lo que ella había dicho sobre mí. Mauricio se puso furioso, continuó. Dijo que yo tenía que elegir entre él y tú, y fue ahí que me di cuenta de que no tenía ninguna elección que hacer. Yo ya había elegido mal una vez, cuando me fui de aquí de esa manera. No iba a cometer el mismo error de nuevo. Ella me miró directamente, los ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación que me recordó, extrañamente, a mí misma. Entonces me fui, mamá. Tomé lo poco que tenía y me fui. Pasé la noche en casa de una amiga de la universidad y vine directo para acá hoy. Yo entiendo si no quieres recibirme de vuelta, después de todo lo que dije, de cómo te traté. Yo no merezco tu perdón, pero yo necesitaba verte, necesitaba decirte cuánto me arrepiento, cuánto te extraño, cuánto extraño nuestra vida juntas. Respiré hondo, sintiendo un torbellino de emociones, alivio, tristeza, un resquicio de rencor, pero también una ternura que nunca había desaparecido completamente, por más que yo intentara negarla. Jimena, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Lo que me dijiste aquella noche me hirió profundamente. Fueron palabras que una madre nunca espera escuchar de su propia hija. Palabras que no se borran fácilmente. Ella bajó la cabeza, las lágrimas ahora cayendo libremente. Pero también fueron palabras que me hicieron despertar, continué, que me hicieron mirarme a mí misma, a mi vida, y darme cuenta de que yo podía más, que yo merecía más. No una casa más grande, o muebles caros, o cosas así, sino respeto, valoración, realización personal. Me levanté y fui hasta la ventana, mirando a la calle tranquila de nuestro barrio sencillo pero digno. Después de que te fuiste, yo podría haberme hundido en la autocompasión, en el resentimiento, pero decidí hacer diferente. Decidí transformar el dolor en combustible, el rechazo en motivación. Le conté, entonces, todo lo que había sucedido en los últimos meses. El curso de costura, las primeras ventas, la página en las redes sociales, los clientes que ahora venían de varios barrios de la ciudad, incluso de ciudades vecinas a veces. Hablé sobre mis planes para el futuro. Expandir la línea de productos, tal vez incluso abrir una pequeña tienda un día. Descubrí quién soy, Ximena. Descubrí mi valor, mi potencial. Y eso te lo debo, en parte, a ti. Tu dolorosa partida terminó siendo el empujón que yo necesitaba. Ella me miró, sorprendida. ¿Tú? ¿Tú no me odias? Negué con la cabeza, sintiendo una paz que no esperaba encontrar en ese momento. No, hija, nunca te odié. Me dolió, sí, mucho. ¿Pero odio? No, eres mi hija, mi sangre. Incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando tus palabras me cortaban como cuchillos, yo todavía te amaba. Siempre voy a amarte. Me acerqué y me senté a su lado en el sofá. Pero amar no significa permitir que me falten al respeto. No significa aceptar cualquier trato, tragar cualquier humillación. Yo aprendí eso en los últimos meses, y es una lección que no voy a olvidar. Entiendo, dijo tomando mi mano. Y prometo, mamá, juro que nunca más voy a tratarte de esa manera. Aprendí de la manera más difícil que casa, no es solo el lugar donde uno vive, es el lugar donde uno es amado de verdad, donde uno es aceptado como es. Nos quedamos así, de la mano, por un largo momento. Había mucho aún por decir,
muchas heridas por curar. Pero en ese instante sentí que un nuevo comienzo era posible. No una vuelta a lo que éramos antes, porque ninguna de las dos era la misma persona, sino algo nuevo, basado en respeto mutuo, en reconocimiento del valor de la otra. Puedes quedarte aquí por un tiempo, dije finalmente. Hasta que encuentres tu camino, decidas lo que quieres hacer. Pero hay una condición. ¿Cuál? Preguntó, ansiosa. Vas a tener que ayudarme en el taller. Tengo más encargos de los que puedo atender sola, respondí con una pequeña sonrisa. Por primera vez desde que entró en la casa, Jimena sonrió también. Me encantaría, mamá. Siempre me pareció hermoso verte cosiendo, ¿sabes? Incluso cuando era pequeña. Había algo mágico en ver un pedazo de tela sin gracia transformarse en algo bonito en tus manos. Aquellas palabras, tan diferentes de las últimas que ella me había dirigido, calentaron mi corazón. Tal vez había esperanza para nosotras, después de todo. En las semanas que siguieron, Jimena y yo encontramos un nuevo ritmo juntas. Ella volvió a la universidad, ahora determinada a graduarse y encontrar un empleo que le permitiera tener su propia independencia. En las horas libres, me ayudaba en el taller, descubriendo que había heredado un poco de mi talento para la artesanía. Nuestra relación no era perfecta. Había momentos de tensión, de incomodidad, cuando la memoria de aquella noche terrible volvía para atormentarnos a las dos. Pero, poco a poco, estábamos construyendo algo nuevo, algo mejor, basado en una comprensión más profunda una de la otra. Un día, cerca de 2 meses después de su regreso, Jimena volvió de la universidad con una expresión animada en el rostro. Mamá, no lo vas a creer. ¿Te acuerdas de la profesora Mónica de marketing de la que te hablé? Se superinteresó cuando le conté sobre tu trabajo. Dijo que quiere conocerlo, que puede ayudar a expandir el negocio, a alcanzar más clientes. Sentí una mezcla de emoción y aprensión. Expandir significaba más responsabilidad, más trabajo, tal vez más riesgos, pero también significaba crecimiento, realización, la chance de transformar aún más vidas con mi arte, incluyendo la mía propia. ¿Crees que debo aceptar? Jimena me miró con una expresión seria. Mamá, si hay algo que aprendí en los últimos meses es que puedes hacer todo lo que quieras. Solo necesitas creer en ti misma. Yo creo en ti. Aquellas palabras, viniendo de la misma persona que un día me había llamado fracasada, significaban más de lo que ella podría imaginar. Días después, recibí a la profesora de Jimena en casa. Profesora Mónica era una mujer de mediana edad, elegante pero sin ostentación, con una mirada perspicaz que parecía ver posibilidades donde otros veían solo lo obvio. Ella analizó mis creaciones con atención, hizo preguntas sobre mi proceso creativo, sobre mi visión para el negocio. Al final de la visita, me hizo una propuesta. Ella me ayudaría a montar un pequeño stand en una feria de diseño que se realizaría en la ciudad el mes siguiente. Era una oportunidad de mostrar mi trabajo a un público mayor, más diversificado, potencialmente más dispuesto a invertir en piezas artesanales de calidad. Usted tiene un don, Rebeca, me dijo, palabras que yo había escuchado de doña Carmen meses antes, pero que aún me emocionaban. Su trabajo tiene una sensibilidad, una autenticidad que es rara hoy en día. La gente busca eso, valora eso, está dispuesta a pagar por eso. Acepté la propuesta. En las semanas siguientes, Jimena y yo trabajamos incansablemente para preparar piezas para la feria. Ella ayudó no solo en la producción, sino también en la creación de una identidad visual más profesional, en la organización del catálogo, en la definición de los precios. El día de la feria llegó, y con él un nerviosismo que no sentía desde aquella noche en que oí el ruido de los cajones abriéndose con violencia. Montamos nuestro pequeño stand, arreglamos nuestras creaciones con cuidado y esperamos la apertura de las puertas con el corazón acelerado. Las primeras horas fueron lentas. Algunas personas se detenían, miraban, elogiaban, pero seguían sin comprar. Comencé a dudar si aquella había sido una buena idea.
Si no me estaba ilusionando creyendo que mi trabajo podría competir con el de diseñadores profesionales, graduados en escuelas de arte, con años de experiencia. Fue cuando ella apareció. Una mujer alta, de mediana edad, vestida con sencillez, pero con un aire de quien entiende de calidad cuando la ve. Se detuvo delante de nuestro stand, examinó cada pieza con atención, tocó las telas, analizó los acabados. ¿Usted hizo todo esto?, preguntó directamente. Asentí, un poco intimidada. Sí, señora. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos claros. Mi nombre es Lorena. Soy curadora de una tienda colaborativa en el centro de la ciudad. Reunimos trabajos de artesanos independientes, diseñadores principiantes, artistas que están buscando su espacio en el mercado. Mi corazón se aceleró. Yo conocía la tienda que ella mencionaba, no personalmente, sino por fotos en Internet. Era un espacio elegante, con una clientela sofisticada, que valoraba el trabajo artesanal de calidad. Siempre estoy en busca de talentos como usted, continuó. Personas que hacen de la artesanía no solo una forma de ganarse la vida, sino una forma de expresión, de comunicación. Su trabajo tiene alma, Rebeca, y eso es raro hoy en día. Ella me ofreció un espacio en la tienda. No era exclusividad. Yo podría seguir vendiendo por mi cuenta, atendiendo a mis clientas directas. Pero era una oportunidad de alcanzar un público que yo difícilmente conseguiría sola. En ese momento, mirando la tarjeta que Lorena me entregaba, con la dirección de la tienda y su contacto personal, me di cuenta de cuán lejos había llegado desde aquella noche. De la mujer insegura, humillada por su propia hija, que lloraba a escondidas en el cuarto, me había transformado en una empresaria, una artesana reconocida, una mujer que sabía su valor y no tenía miedo de ocupar su espacio en el mundo. Y lo más increíble es que esa transformación no había venido de afuera hacia adentro, de una casa más grande, de muebles más caros, de apariencias, sino de adentro hacia afuera, del descubrimiento de mi propio potencial, de mi propia fuerza, de mi propia capacidad de reinventarme. Jimena, que había asistido a la conversación con Lorena, me abrazó fuerte cuando la mujer se alejó. «Mamá, lo lograste. Yo sabía que lo lograrías». Le devolví el abrazo, sintiendo una gratitud inmensa por la vida, por las pruebas que me hicieron más fuerte, y sí, incluso por el dolor de aquella noche que había sido el catalizador de todo. «Lo logramos, hija», corregí suavemente. «Juntas». Meses pasaron desde aquel día en la feria. Mi trabajo ahora se puede encontrar no solo en la tienda de Lorena, sino en otros 2 espacios similares en ciudades vecinas. Tengo un pequeño equipo trabajando conmigo, 2 mujeres del barrio que, como yo, buscaban una forma de sustento que les permitiera trabajar desde casa, con horarios flexibles. Jimena está a punto de graduarse de la universidad. Ya tiene propuestas de empleo, pero está considerando seguir un camino diferente, asumir la parte administrativa y de marketing de nuestro negocio en expansión. Arte en casa ya no es solo un hobby que se convirtió en fuente de ingresos. Es una empresa formal, con RFC, con planes de crecimiento, con una visión de futuro. Nuestra casa, aquella que un día fue llamada apestosa y fracasada, ahora es frecuentemente fotografiada para revistas de decoración, blogs de diseño, páginas de redes sociales especializadas en artesanía. No porque sea lujosa u ostentosa, sino porque es auténtica, acogedora, un verdadero hogar que refleja las personalidades de quienes viven en él. Todavía tengo el portarretratos que se rompió aquella noche. Lo arreglé, le puse un nuevo vidrio y ocupa un lugar destacado en el estante de la sala. Es un recordatorio constante de que a veces necesitamos rompernos para reconstruirnos, más fuertes, más auténticos, más completos. En cuanto a doña Isabel y Mauricio, oí decir que él está saliendo con otra joven, hija de una familia rica de la ciudad. Espero sinceramente que ella no pase por lo que Jimena pasó. Que ella tenga fuerza para imponer límites, para mantener su dignidad, para no dejarse seducir por apariencias en detrimento de su propia esencia. Y en cuanto a mí, bueno, descubrí que casa de ganador no es aquella con los muebles más caros o la decoración más lujosa.
Casa de ganador es aquella donde puedes ser auténticamente tú, donde tu valor no depende de lo que tienes, sino de lo que eres, donde cada objeto cuenta una historia de superación, de amor, de crecimiento personal. Y principalmente, descubrí que ganador no es quien tiene más, o quien aparenta ser más. Ganador es quien sabe su valor, quien tiene el coraje de reinventarse cuando es necesario, quien consigue transformar dolor en aprendizaje, rechazo en motivación, fracaso en impulso para seguir adelante. En aquella noche terrible, cuando Jimena se fue dando el portazo, pensé que lo había perdido todo. No sabía que, en realidad, estaba a punto de encontrarme a mí misma. Y esa, créeme, fue la mayor victoria de todas. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te veo allá.